la parte 2 contando historias de terror. En esta ocasión le toca, en esta ocasión va a estar Paul, de su hermana Paula. Bueno, mi vecina. Ese es mío. Bueno, mi vecina nos había contado de que, bueno, un día de eso llegó platicando con mi mamá y dijo que sí no habíamos escuchado unos ruidos en la noche, que porque sus hermanos sí habían escuchado unos ruidos, bueno, más que nada como un grito que a ellos les dio bastante miedo. Resulta que esa vez, según prácticamente en que los habían asustado, fue como a las 3 de la mañana. Resulta que ese día yo igual me desperté a esa hora, a las 3. Me acuerdo que eran las 3:05 de la mañana, porque nosotros teníamos un reloj que está de la parte de donde ponemos los peluches, y ahí aparecía la hora. Yo me acuerdo que me desperté y eran las 3:05. De hecho, yo ni siquiera escuché nada. Yo me desperté, ni siquiera escuché ningún grito, ningún lamento. De hecho, hasta me volteé a ver a todos lados, pues no había nada, ¿no? Porque normalmente yo me despierto, por ejemplo, en las madrugadas y después me vuelvo a dormir. Resulta que mi vecina había comentado que sus hermanos habían escuchado unos gritos. También mi mamá había comentado que antes, cuando iban a visitar a mi abuela, bueno, les voy a dar contexto. Nosotros vivimos en una calle donde están la mayoría de nuestros familiares. Mi abuela vive a 5 casas. Entonces, mi mamá iba a ver a mi abuela y a platicar con mi tía. Resulta que mi mamá comentaba y mi papá que escuchaban cómo venía, era como una cosa que tenía mucha fuerza. Podríamos decir que era, mi mamá le escribe que era como un tipo jaguar o tigre. Pero mi papá iba a ver a mi abuela, eran como las 10 u 11 de la noche, y se iban como 10:30 y regresaban como a las 11 de la noche. Entonces mi mamá comentaba con mi papá que al momento de regresan casi. Mamá comentaba que cuando salía con mi papá escuchaba como un animal grande que iba pisando, pero no pisaba como ramitas, sino que era tronco lo que estaba pisando. Se escuchaba bastante el crash que hacía. Pero nosotros somos cristianas, nosotros asistimos a una iglesia cristiana. Entonces mi mamá decía que cuando llegaba, prácticamente se escuchaba de lejos que estaba viniendo esa cosa. Pero cuando llegaba a lo que era el templo, no cruzaba donde está el terreno del templo, sino que prácticamente saltaba y se iba directamente, seguía, ¿no? Entonces resulta que esa noche mi vecina estaba durmiendo. Dice mi vecina que mi vecina y su esposo estaban durmiendo, incluso tenía una niña. Estaban durmiendo, pero casualmente sus 2 hermanos estaban durmiendo en la sala y empezaron a escuchar que venía una voz desde lejos. Pero cuando empezaron a prestar atención, era prácticamente una persona que estaba gritando, pero la persona que estaba gritando era una persona que no tenía lengua. Entonces prácticamente se asustaron bastante. E incluso su perrito de ese entonces era una perrita. Empezó a asustarse. De hecho, empezó a arañar lo que es la ventana para que pudiera entrar. De hecho, dicen ellos que escucharon que empezó a acercarse más. O sea, esa cosa estaba gritando y no veían nada. De hecho, ni siquiera se levantaban para escuchar qué era. Y resulta que al momento de llegar casi a nuestra casa, esa cosa prácticamente llegó, pero no podía cruzar. Prácticamente, de hecho, ni siquiera nuestros perros aullaron. Empezó, esa cosa se llegó a la parte donde termina entre lo que es la división de la casa de mi vecina con la de nosotros, y esa cosa empezó a dar vueltas, no se iba, hasta que después de un tiempo, dice él, creo que me acuerdo eran como 10 minutos, prácticamente esa cosa agarró y regresó hacia su camino y se fue prácticamente por las vías del tren. Según comenta mi vecina, que ella no lo escuchó. Yo me acuerdo que durante esa hora, yo esa vez no escuché nada. De hecho, le digo a mi mamá, yo a esa hora me desperté a las 3:05 de la mañana, yo no escuché nada, pero ellos sí lo escucharon. Dicen que desde ese momento pues ya esa cosa agarró, retomó su camino, dio la vuelta y se fue hasta la vía del tren. Por lo que yo tengo entendido, y mi mamá me comentó, es que prácticamente parece que vivía una bruja detrás de nuestra casa, casi de las vías del tren había una bruja que vivía, y que prácticamente pues al momento que pues esa persona hacía lo que tenía que hacer, prácticamente esa cosa salía de ahí, porque prácticamente regresó de donde vino. Pero pues en resumen